Mera, de 6 años, empujó la puerta cubierta de nieve de un bar de los Hells Angels, con lágrimas congeladas en las mejillas. Mi padre se llevó a mi madre. Siempre le hace daño. La sala se quedó en silencio. Entonces ella tocó su collar. Y cuando el medallón se abrió, todos los moteros de aquel bar de Texas se quedaron paralizados. Reconocieron el rostro que había dentro. Ridge, el líder del club, se levantó lentamente, con voz grave. Preparad las motos. Nadie hace daño a la familia. Lo que encontraron detrás de ese cobertizo abandonado silenciaría a todo un pueblo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Los dedos de Myra estaban entumecidos. No era el tipo de entumecimiento que se alivia flexionando las manos unas cuantas veces y recuperando rápidamente la sensibilidad. Era un entumecimiento profundo que calaba hasta los huesos, el que se produce cuando una niña de 6 años lleva caminando por una noche invernal de Texas más tiempo del que sus pequeñas piernas deberían soportar. Cada paso dejaba una pequeña huella en la escarcha que se acumulaba a lo largo de la carretera. Un rastro de desesperación que desaparecería por la mañana, como si nunca hubiera pasado por allí. El letrero de neón que había delante brillaba en la oscuridad como un faro. Letras rojas y duras que cortaban el negro. Hells Angels, MC Texas. La mayoría de los niños de su edad habrían dado media vuelta y habrían huido de un lugar como ese. Todo aquello de lo que los adultos hablaban en voz baja cuando creían que los niños no escuchaban. Todo aquello que la televisión hacía parecer peligroso y prohibido. Pero Mera no huía. Corría hacia allí porque aquel resplandor rojo era la única luz que había visto en kilómetros. Y porque, en algún lugar entre el entumecimiento de sus dedos y el hielo que se formaba en sus pestañas, sabía con la terrible certeza que solo los niños poseen que su madre no volvería a casa esa noche. El viento atravesaba la carretera vacía, trayendo consigo el frío de un invierno que había llegado temprano y con fuerza a este rincón de Texas. Azotaba la fina chaqueta de Myra contra su pequeño cuerpo. Una chaqueta que podría haber sido suficiente para volver a casa desde la escuela, pero que no era suficiente para pasar horas en el frío. Su aliento salía en pequeñas nubes que se desvanecían casi al instante, como si incluso el aire estuviera demasiado helado para retener el calor más que un momento. Debería haber estado en casa. Debería haber estado acurrucada bajo las mantas que su madre le ponía cada noche, las que olían a ropa limpia, jabón y seguridad. Debería haber estado en cualquier otro lugar menos aquí, caminando sola por una carretera por la que no pasaban coches y en la que ninguna casa tenía las luces encendidas. Pero Margaret Dawson debería haber entrado por la puerta a las 6:15, como hacía todas las noches después de su turno en el almacén de amarillo. Debería haber calentado la cena que había dejado en la nevera esa mañana. Debería haberle preguntado a Meera cómo le había ido el día en el colegio. Debería haber esbozado esa sonrisa cansada que siempre tenía, pero de la que nunca se quejaba. En cambio, el reloj había marcado las 7, luego las 8, luego las 9, y Meera se había sentado en la pequeña mesa de la cocina, mirando la puerta, sabiendo de la forma en que los niños saben cosas que desearían no saber. Su padre las había encontrado de nuevo. Daniel siempre las encontraba. No importaba cuántas veces se mudaran, no importaba cuán cuidadosa intentara ser su madre, él siempre aparecía como algo oscuro que se arrastraba desde debajo del piso. Mera había aprendido a reconocer el miedo en los ojos de su madre. Cada vez que un auto reducía la velocidad demasiado tiempo frente a su casa, cada vez que unos pasos resonaban demasiado cerca detrás de ellas en el supermercado. Había aprendido a reconocer los moretones cuando alguien intentaba ocultarlos bajo mangas largas en verano. Aprendió que a veces los monstruos más aterradores no estaban en los libros de cuentos. Eran aquellos que sabían dónde vivías. Así que, cuando las horas se alargaban y la casa permanecía vacía y en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico, Mera tomó una decisión que ninguna niña de 6 años debería tener que tomar jamás. Se puso su chaqueta, la única que tenía, y salió a la noche invernal en busca de ayuda. Porque llamar a la policía significaba esperar.
y esperar significaba que su madre podría no tener tiempo, porque de alguna manera, en la lógica desesperada de una niña aterrorizada, el lugar peligroso con gente peligrosa le parecía la única oportunidad que tenía. El letrero de neón se hacía más grande a medida que se acercaba, y debajo de él podía distinguir las siluetas de motocicletas alineadas como soldados de metal montando guardia. Desde el interior salía música a todo volumen. Las notas graves le retumbaban en el pecho, incluso desde la carretera. Las voces llegaban con el viento, ásperas y fuertes. El tipo de voces que pertenecen a personas que no se disculpan por ocupar espacio en el mundo. Detrás del edificio, más motos brillaban bajo una luz amarilla parpadeante. El cromo captaba y reflejaba patrones que parecían casi vivos. Myra aminoró el paso al llegar al aparcamiento de grava. El miedo se le subió por la espalda, susurrándole todas las advertencias que había oído sobre lugares como este, sobre gente como la que había dentro. Pero entonces pensó en el rostro de su madre. Pensó en cómo Margaret la había abrazado esa mañana antes de irse a trabajar. La había abrazado un segundo más de lo habitual, como si una parte de ella lo supiera. Pensó en su madre atada en algún lugar, asustada, sufriendo, esperando a alguien que quizá nunca llegaría. La frágil esperanza que ardía en el pecho de Myra era apenas más grande que la llama de una vela, titilando con el viento, amenazando con apagarse con cada paso. Pero era todo lo que tenía. Y a veces, cuando tienes 6 años y el mundo se ha vuelto oscuro, frío y equivocado, una vela titilante es suficiente para hacerte seguir adelante. Suficiente para hacerte alcanzar una pesada puerta cubierta de pegatinas y arañazos y marcas de años que ni siquiera puedes imaginar. No tenía ni idea de que los siguientes 30 segundos lo cambiarían todo. No solo para su madre, que se estaba quedando sin tiempo en la parte trasera de un cobertizo del que nunca podría escapar por sí misma, sino para todo un grupo de hombres que habían enterrado sus emociones más tiernas bajo el cuero y el polvo de la carretera hacía años. Hombres que habían olvidado lo que se sentía al ser necesarios para algo puro, simple y correcto. Hombres que estaban a punto de recordar lo que habían pasado toda su vida protegiendo, incluso cuando el mundo los llamaba peligrosos. La pequeña mano de Myra alcanzó el pomo de la puerta y todo lo que vino después comenzó con ese único momento de fe desesperada. Una niña que decidió confiar en unos desconocidos, porque la alternativa era ver a su madre desaparecer en el tipo de oscuridad que no devuelve a las personas. El calor la golpeó como una pared. No era el calor suave de entrar del frío, sino algo vivo y abrumador. Calor corporal y humo de cigarrillo y el olor a cuero y aceite de motor y cerveza que había empapado los suelos de madera durante décadas. Chocó contra la piel helada de Myra tan repentinamente que, por un momento, no pudo respirar, no pudo moverse, solo pudo quedarse allí, en la puerta, mientras el calor la envolvía como algo físico. Y entonces llegó el silencio. Comenzó con los hombres más cercanos a la puerta. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Luego se extendió como una ola por todo el bar. Las palabras se acallaron, las risas se interrumpieron, el tintineo de los vasos cesó hasta que incluso la gramola de la esquina pareció desvanecerse en un ruido de fondo que ya no importaba. 20 pares de ojos se volvieron hacia la entrada, hacia la pequeña figura que estaba en la puerta, y todos ellos vieron lo mismo, algo imposible. Una niña cubierta de nieve que ya comenzaba a derretirse en sus hombros. Temblaba tan fuerte que todo su cuerpo se estremecía y las lágrimas dejaban huellas limpias en sus mejillas, enrojecidas y en carne viva por el frío. Este no era un lugar para niños. El bar tenía la autenticidad desgastada de un lugar que existía con un propósito específico y no se disculpaba por ello. Mesa de billar en la esquina con un tapete que había visto mejores décadas. La barra se extendía a lo largo de una pared con botellas que no estaban allí para lucir bonitas, sino para cumplir su función. Mesas dispersas por todas partes, sillas desiguales, paredes cubiertas de fotografías y parches, y la historia acumulada de hombres que habían cabalgado juntos el tiempo suficiente para convertirse en algo más que amigos. Olía a años de cigarrillos y cerveza derramada.
y al aroma particular del cuero que se ha mojado bajo la lluvia y secado al sol 1000 veces. Era auténtico en el sentido en que los lugares se vuelven auténticos, no por intentarlo, sino por el simple hecho de existir para las personas que lo necesitaban. Y en ese espacio entró una niña de 6 años que no tenía nada que hacer allí, que parecía haber estado llorando durante horas, cuyo pequeño cuerpo quedaba empequeñecido por la pesada puerta que de alguna manera había conseguido abrir. Los hombres que la miraban no eran la versión caricaturesca de los moteros que aparecían en las películas. Eran reales, con cicatrices y curtidos, y llevaban consigo el peso de décadas de carretera bajo sus ruedas y decisiones que no se pueden deshacer. Algunos tenían canas en la barba, otros tenían tatuajes que desaparecían bajo las mangas de la camisa, historias escritas en la piel, con tinta y con el tiempo. Algunos tenían ojos que habían visto cosas de las que no hablaban, que habían aprendido a ser duros cuando era necesario y suaves cuando lo decidían. Eran hombres que habían vivido toda su vida al margen de lo que la mayoría de la gente consideraba normal, que habían aceptado que los tacharan de peligrosos, que llevaban parches que significaban algo para ellos, aunque el resto del mundo no lo entendiera. Y todos ellos se quedaron paralizados cuando vieron a aquella niña. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos segundos. Nadie se movió. Mera se quedó allí temblando, con la nieve derritiéndose y goteando sobre el suelo de madera, respirando entrecortadamente, tal vez por el frío o tal vez por algo más profundo. Sus ojos estaban muy abiertos, aterrorizados y desesperados a la vez, escudriñando la sala llena de extraños a los que le habían enseñado a temer, buscando algo que no podía nombrar, pero que necesitaba más que su próximo aliento. Entonces, un hombre que estaba al fondo se levantó. Se movía despacio, con cuidado, como cuando no quieres asustar a algo pequeño y frágil. Era alto, con el físico de alguien que había pasado años trabajando con las manos, con una barba más gris que negra y unos ojos que habían visto suficientes inviernos como para reconocer cuando alguien estaba al límite. El parche de su chaleco de cuero, que decía Ridge, estaba cosido encima del parche más grande que lo identificaba como presidente del capítulo. Caminó hacia Meera con la delicada elegancia que los hombres grandes aprenden cuando comprenden que su propia presencia puede resultar intimidante. El silencio en el bar era ahora absoluto. Incluso la gramola se había callado de alguna manera, como si el propio universo contuviera la respiración. Ridge se detuvo a unos metros de Meera, lo suficientemente cerca como para que ella no tuviera que gritar, pero lo suficientemente lejos como para que no se sintiera acorralada. Entonces hizo algo que hizo que varios de los hombres que observaban se movieran en sus asientos. Se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de ella, haciéndose más pequeño, menos amenazador. Cuando habló, su voz era suave de una manera que parecía imposible, viniendo de un hombre de su tamaño, de un rostro curtido y desgastado. «Hola, pequeña, ¿estás bien?» Los labios de Myra temblaban. Intentó hablar, pero al principio no le salió nada, salvo un pequeño sonido que podría haber sido un sollozo o su intento por recordar cómo funcionaban las palabras. Se abrazó a sí misma, todavía temblando, y cuando por fin encontró su voz, era tan débil que todos los que estaban en el bar tuvieron que esforzarse por oírla. «Mi mamá». Se detuvo, tragó saliva y lo intentó de nuevo. «Mi mamá no ha vuelto a casa». La expresión de Ridge cambió. Algo se endureció detrás de sus ojos, aunque su voz siguió siendo suave. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Mera». Salió como poco más que un susurro. «Mera Dawson. Mi mamá se llama Margaret. Trabaja en el almacén de amarillo y siempre vuelve a casa a las 6:15, pero esta noche no ha vuelto. Y sé». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar con más fuerza. «Sé que mi padre se la llevó. Siempre le hace daño. Siempre nos encuentra y siempre le hace daño». La temperatura de la habitación pareció bajar a pesar del calor. Los hombres que estaban relajados en sus sillas se enderezaron. Las conversaciones que se habían interrumpido permanecieron interrumpidas. Algo cambió en el ambiente,
algo primitivo y antiguo, un reconocimiento más profundo que las palabras. Ridge apretó la mandíbula. Sus manos, marcadas por cicatrices y callos, tras años de trabajar con motores y llevar una vida dura, se cerraron brevemente antes de obligarlas a relajarse. ¿Tu padre?, dijo en voz baja, cada palabra cuidadosamente controlada. ¿Ha hecho daño a tu madre antes? Mira asintió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Es malo, es muy malo. La policía no ayuda. Nunca ayudan. Mamá dice que no pueden hacer nada hasta que él le haga daño, y entonces ya es demasiado tarde. Y ahora estaba sollozando. Las palabras salían a borbotones en una avalancha de terror y desesperación. No sé dónde está, no sé cómo encontrarla, pero él la tiene, y le va a hacer daño, y nadie ayuda nunca, y yo no sabía a dónde más acudir. Rich estaba a punto de volver a preguntarle su nombre, a preguntarle dónde vivía, a empezar a recopilar la información que necesitarían para ayudar a esta niña a encontrar a su madre. Pero entonces la pequeña mano de Myra se movió, nerviosa e instintivamente, para tocar el collar que colgaba de su cuello. Sus dedos encontraron un pequeño medallón, algo que probablemente llevaba tanto tiempo puesto que ya ni siquiera pensaba en ello. Algo que tocaba cuando tenía miedo, del mismo modo que otros niños podrían agarrar un peluche. Y cuando ese medallón se abrió, reflejando la luz de las lámparas del bar y mostrando la fotografía que había dentro a la sala llena de hombres que habían dejado de respirar, todo cambió. Lo que sucedió a continuación hizo que todos los hombres de la sala olvidaran cómo respirar, olvidaran cómo hacer cualquier cosa, excepto mirar fijamente un pequeño trozo de metal que contenía una verdad para la que ninguno de ellos estaba preparado. Antes de contaros lo que vieron en ese medallón, si creéis que un niño nunca debería tener que pedir ayuda a extraños porque el sistema le ha fallado, haced clic en suscribirse. Cada notificación que activéis es un voto en contra de que personas como Daniel se salgan con la suya. Ahora, esto es lo que vieron. El medallón se abrió en los pequeños dedos de Myra y el mundo dejó de girar. En su interior, protegida tras un cristal rayado que había sobrevivido a años de uso por parte de una niña que no comprendía su significado, había una fotografía, descolorida, desgastada en los bordes, con los colores difuminados en ese tono sepia que adquieren las fotos antiguas cuando se han llevado cerca del corazón durante demasiado tiempo, pero incluso descolorida, incluso desgastada, era inconfundible. Una niña pequeña de unos 7 u 8 años estaba sentada orgullosa en el regazo de su padre. Sonreía a la cámara con la alegría espontánea que solo los niños poseen antes de que la vida les enseñe a ser cautelosos con su felicidad. Los brazos de su padre la rodeaban, protectores y fuertes, y él también sonreía, el tipo de sonrisa que decía, este momento, esta niña, era todo lo que importaba en su mundo. Y en su espalda, visible incluso en la vieja fotografía, incluso con los colores descoloridos, estaba el parche. El mismo parche que llevaban todos los hombres de ese bar. Los mismos colores, los mismos símbolos, la misma declaración de pertenencia a algo más grande que uno mismo. El padre de Margaret, uno de los suyos, un hermano que había estado a su lado a través del polvo, las tormentas y la lluvia, a través de los buenos y malos momentos, a través de los años que forjan lazos más profundos que la sangre. Un hombre que se había sentado en esas mismas mesas, había bebido de esas mismas botellas, se había reído de chistes que no eran tan graciosos, pero que eran divertidísimos a las 2 de la madrugada después de un largo viaje. Un hermano que les había respaldado, y ellos a él, como debía ser, como siempre había sido. Hasta que el cáncer se coló como un ladrón, llevándose su vida poco a poco, hasta que no quedó nada más que recuerdos y un asiento vacío en la barra que nadie quería ocupar. Eso había sido hacía 15 años. La mano de Riddich se movió lentamente hacia el medallón y Meera, confiando como a veces confían los niños desesperados, dejó que lo cogiera con delicadeza. Lo sostuvo como si fuera de cristal, como si pudiera romperse si respiraba mal, y miró la fotografía con una expresión difícil de descifrar
e imposible de confundir. Reconocimiento, recuerdo, algo que podría haber sido dolor mezclado con algo que era sin duda determinación. Detrás de él otros hombres se habían acercado. Crow, el capitán de ruta con más cicatrices que historias tiene la mayoría de la gente, se inclinó hacia el mar y se quedó completamente inmóvil. Su rostro curtido, que solía mostrar la expresión tranquila de alguien que había hecho las paces con una vida difícil, se transformó en algo esculpido en piedra. A su lado, un miembro más joven llamado Miller, que solo había sido aspirante cuando murió el padre de Margaret y apenas lo había conocido, aún reconocía lo que significaba ese parche, lo que exigía. Apretó la mandíbula y cerró los puños a los lados. La respuesta instintiva de un hombre que se da cuenta de que alguien bajo su protección ha resultado herido. Tank, el sargento de armas, que rara vez mostraba emoción por nada, emitió un sonido grave en la garganta que no era exactamente un gruñido, pero tampoco era otra cosa. Había cabalgado junto al padre de Margaret en su última salida antes de que el cáncer le impidiera montar a caballo, y había sido él quien le había ayudado a bajarse de la moto cuando sus manos empezaron a temblar demasiado como para controlar el acelerador. Sus ojos, que habían visto violencia y la habían infligido cuando era necesario, se llenaron de algo que parecía una lucha entre la furia y la tristeza. El código tácito que unía a estos hombres, que había unido a hombres como ellos durante generaciones, no necesitaba ser pronunciado ahora. La familia protege a la familia, no solo a la familia de sangre, aunque eso importaba, sino a la familia elegida. Hermanos que se habían ganado ese nombre a lo largo de los años y los kilómetros, y que habían estado ahí cuando era necesario. Y los hijos de los hermanos, el legado que dejaban atrás, los pedazos de los hombres que amaban y que aún caminaban por el mundo. Esos eran sagrados, esos eran protegidos, esos merecían la pena ir al infierno para defenderlos. La mente de Rich ya estaba retrocediendo en el tiempo, revisando recuerdos que se habían difuminado con el paso del tiempo. Recordaba el funeral. Recordaba estar de pie en un cementerio en el oeste de Texas, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo, rodeado de motos que por una vez habían enmudecido, los motores apagados en señal de respeto. Recordaba al padre de Margaret en ese ataúd barato. Parecía más pequeño que nunca en vida. El cáncer se había comido todo excepto la determinación que lo había mantenido vivo más tiempo del que los médicos creían posible. Recordaba haber hecho una promesa. El tipo de promesa que le haces a un hermano moribundo cuando estás de pie sobre su tumba y el peso de perderlo te oprime el pecho como una piedra. «Cuidaré de ellos», dijo Richard. Las palabras se las llevó el viento, que olía a polvo y a lluvia lejana. «Tu familia, si alguna vez necesitan algo, me aseguraré de que estén bien». Era el tipo de promesa que parecía importante en ese momento, pero que parecía imposible de cumplir en la práctica. Porque Margaret había desaparecido después del funeral. No había desaparecido de forma siniestra, simplemente se había ido. Se alejó de la vida que había llevado su padre. Se alejó de los recuerdos y las asociaciones, y tal vez del dolor que habitaba en los lugares familiares. Ridge había intentado encontrarla, había preguntado por ella, había estado atento durante años. Pero Texas es grande, y las personas que quieren desaparecer pueden hacerlo. Y al final, la búsqueda se había desvanecido en la simple esperanza de que estuviera bien en algún lugar, viviendo la vida normal que su padre había querido para ella. Nunca supo a dónde había ido. Nunca supo que ella los necesitaba. Nunca supo que, en algún lugar, la hija de su hermano luchaba por sobrevivir contra un monstruo que llevaba un anillo de boda como si eso le diera permiso para destruir. Porque eso era lo otro que Ridge recordaba ahora. Lo que le helaba la sangre incluso mientras la furia se acumulaba en su pecho. El padre de Margaret había mantenido su vida con los ángeles separada de su hija. Deliberadamente, con cuidado, nunca la había llevado al club cuando era pequeña. Nunca le había dejado ver el parche de cerca. Nunca le había contado historias sobre las carreras y la hermandad y lo que significaba formar parte de algo así. Amaba esa vida, la había vivido plenamente, pero también sabía que no era la vida que quería para su hija.
Así que la había mantenido oculta, separada. Había construido un muro entre Margaret y el mundo en el que él vivía para que ella pudiera crecer de forma normal, segura, sin la carga del peso de un legado que conllevaba sus propios peligros y complicaciones. Esa separación era un acto de amor, un acto de protección. Le había dado el medallón como garantía, como un salvavidas al que podría recurrir si alguna vez lo necesitaba de verdad. Pero nunca le había dicho lo que significaba. Nunca le había dicho que el hombre de la fotografía que la abrazaba llevaba colores que significaban que ella nunca estaría sola, nunca estaría desprotegida, nunca estaría sin hermanos a los que recurrir si el mundo se volvía oscuro y peligroso. Margaret nunca supo que su padre cabalgaba con los ángeles. Era demasiado joven cuando él murió para entenderlo. Y él lo había mantenido así a propósito. Lo había mantenido en secreto para protegerla de la vida, de las suposiciones que hacía la gente, de las complicaciones que conllevaba ser la hija de un hombre que vivía al margen de las normas que dictaba la sociedad. Y al hacerlo sin querer, la había dejado vulnerable cuando más necesitaba protección. La había dejado sola frente a un hombre como Daniel, que la aterrorizó durante años mientras ella pensaba que no tenía a quién recurrir, a quién llamar, ninguna familia excepto la hija que acababa de entrar en un bar en busca de la ayuda que su madre no sabía que existía. Los tribunales no habían hecho nada. Las órdenes de alejamiento no valían ni el papel en el que estaban impresas. La policía, que apareció después de que se hubiera hecho el daño, tomó declaraciones que no llevaron a ninguna parte y prometió un seguimiento que nunca llegó. El sistema le había fallado a Margaret, como le falla a tantas mujeres. La había dejado sola frente al peligro. Había tratado su dolor como un trámite burocrático que se podía archivar y olvidar. La policía hizo aún menos. Tenían casos más importantes, asuntos más urgentes, presupuestos que no daban para proteger a todos los que lo necesitaban. Así que Margaret había aprendido a esconderse, a huir, a mudarse cuando Daniel se acercaba demasiado, a vivir en un estado agotador de vigilancia constante que se convierte en una especie de prisión. Pero Daniel acababa de cometer el peor error de su vida. Había hecho daño a la hija de un hombre cuyos hermanos nunca olvidaban. Hermanos que habían hecho promesas sobre tumbas y las habían cumplido. Hermanos que entendían que la familia no era solo estar presente en los buenos momentos, sino también estar ahí cuando todo iba mal. Hermanos que habían pasado años preguntándose dónde había ido Margaret y qué había sido de ella, y que ahora sabían exactamente dónde estaba y qué le habían hecho. Ridge cerró el medallón con cuidado y se lo devolvió a Mira. Cuando habló, su voz seguía siendo amable con ella, pero debajo había algo duro como el hierro, algo que prometía violencia a quienes la merecían y protección a quienes la necesitaban. Tu abuelo, dijo en voz baja, asegurándose de que Mira lo oyera claramente. Era uno de los nuestros. Eso significa que tu madre es de la familia. Eso significa que tu familia y la familia no se enfrenta sola a los monstruos. Ridge se puso de pie. No necesitaba dar explicaciones. No necesitaba pedir permiso ni someterlo a votación ni perder el tiempo con palabras que no cambiarían lo que tenía que suceder. Cuando has cabalgado con hombres durante mucho tiempo, cuando has construido el tipo de confianza que solo se consigue tras años de apoyarse mutuamente, a veces 3 palabras son suficientes para mover montañas. A veces 3 palabras son suficientes para hacer caer el trueno sobre aquellos que lo merecen. Ensillad, hermanos. El bar estalló en movimiento, no en caos. No había nada caótico en ello. Se trataba de un movimiento ensayado, eficiente y decidido. El tipo de movimiento que proviene de hombres que han hecho esto antes en diferentes contextos, que entienden que la velocidad es importante, pero que el pánico no ayuda en nada. Las sillas se apartaron de las mesas, se dejaron las bebidas, algunas se terminaron de un trago, otras se abandonaron sin pensarlo 2 veces. Se cogieron las chaquetas y se revisaron los bolsillos en busca de llaves y teléfonos. Una docena de pequeños movimientos ocurrieron simultáneamente mientras 20 hombres se preparaban para salir con un tipo de concentración que los civiles nunca llegan a comprender. Tank se dirigió a la pared donde se cargaban los teléfonos móviles, porque este era el tipo de bar en el que no se llevaba el teléfono encima,
mientras se bebía, donde uno se desconectaba del mundo durante unas horas y existía en el presente. Empezó a coger los teléfonos y a lanzárselos a sus propietarios con la facilidad de alguien que había hecho esto innumerables veces. Crow ya estaba en la puerta, abriéndola y dejando entrar una ráfaga de aire frío que despejaba la mente y agudizaba la concentración. Miller cogió su casco del estante cerca de la mesa de billar y los demás hicieron lo mismo. Una cascada de preparativos que parecía aleatoria, pero que no lo era en absoluto. Ridge se volvió hacia Mira y su voz se suavizó de nuevo de una manera que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Aquí estarás a salvo, cariño. Vamos a encontrar a tu madre. Pero los ojos de Myra se abrieron con miedo. El tipo de miedo que no tiene nada que ver con los hombres que la rodean y todo que ver con quedarse atrás, volver a estar sola, perder el frágil hilo de esperanza que había encontrado. No me dejéis, susurró, y su pequeña voz se quebró con el peso de todas las veces que alguien se había marchado, todas las veces que habían prometido ayuda y nunca había llegado. Rich miró a Tank, y toda una conversación tuvo lugar en el espacio de una mirada. Tank asintió una vez y se acercó a Mira, pero fue Crow quien llegó primero. Crow, cuyo rostro marcado por cicatrices solía intimidar a la gente, cuya voz era áspera por años de cigarrillos y gritos por encima del ruido de los motores, se arrodilló a su lado con una delicadeza sorprendente. Se quitó la chaqueta, de cuero grueso y suave por el paso del tiempo, cálida por el calor de su cuerpo, lo suficientemente grande como para envolver a Mira 3 veces. «Toma, pequeña», dijo con una voz áspera que, de alguna manera, transmitía seguridad. «Te vas a quedar aquí conmigo. Me llamo Crow y te doy mi palabra. Nada va a atravesar esa puerta para hacerte daño. ¿Lo entiendes? Ni una maldita cosa». Le envolvió los hombros con la chaqueta, que le cubrió por completo y le arrastraba por el suelo alrededor de los pies. Ella parecía increíblemente pequeña dentro de ella, pero el calor fue inmediato y su peso se sintió como una protección tangible. Crow la guió hasta una silla cerca de la parte trasera del bar, lejos de las ventanas, en una esquina desde donde podía ver ambas salidas y a cualquiera que pudiera entrar por ellas. «¿Te gusta el chocolate caliente?», preguntó Crow, moviéndose ya detrás de la barra. En realidad no estaba preguntando. Le estaba dando algo en lo que concentrarse además del miedo, además de la espera. «Hago el mejor chocolate caliente de Texas. El secreto está en las proporciones. La mayoría de la gente no pone suficiente chocolate. Son cobardes. Yo no soy un cobarde». Mera asintió, todavía temblando, pero agarrándose a los bordes de la chaqueta como si fuera una armadura. Y tal vez lo era. Tal vez eso era exactamente lo que era. Afuera, el estacionamiento se había transformado en un caos organizado. Los hombres montaban sus motos con la fluidez que da la práctica de décadas. Los motores arrancaban con un rugido escalonado que iba creciendo hasta convertirse en algo que se sentía en el pecho más que se oía. 20 motos, cada una ajustada y mantenida con el cuidado que la mayoría de la gente reserva para sus hijos, retumbaban con un sonido grave que vibraba en el aire helado de Texas. Ridge pasó la pierna por encima de su Harley, una moto que llevaba 15 años conduciendo. Cada arañazo y cada abolladura era una historia que podía contar si se le preguntaba. No necesitaba dar órdenes, no necesitaba explicar el plan ni asignar posiciones. Estos hombres habían viajado juntos durante tantos años y en tantas situaciones que conocían sus funciones sin que se les dijera. El capitán de ruta iría en cabeza porque ese era su trabajo. El sargento de armas iría en la retaguardia porque alguien tenía que cubrirles las espaldas. Los demás ocuparían el espacio entre una pared móvil de cromo, cuero y determinación que ya salía del aparcamiento antes de que el último motor se hubiera calentado del todo. Sabían dónde mirar. Los hombres como Daniel siempre siguen el mismo patrón, el mismo guión predecible escrito por la cobardía, el sentido de superioridad y ese tipo particular de crueldad que se alimenta de los desequilibrios de poder. Ridge llevaba más tiempo rastreando a los maltratadores que la mayoría de los policías llevaban vivos. Mucho antes de que estuviera de moda preocuparse por la violencia doméstica,
cuando la gente todavía lo llamaba un asunto familiar y miraba para otro lado. Había aprendido los patrones por las malas. Aprendió dónde llevaban los hombres como Daniel a las mujeres a las que querían hacer daño sin testigos. Aprendió la diferencia entre la violencia aleatoria y la calculada que venía con la planificación. Lugares abandonados. Algún lugar alejado de las carreteras principales donde los gritos no se oyeran. Algún lugar con suficiente refugio para esconder un vehículo, pero no tan aislado que fuera difícil llegar hasta allí. Los hombres como Daniel no eran genios del crimen. Eran depredadores oportunistas que se aprovechaban de que las víctimas estaban demasiado asustadas para defenderse y de que los sistemas estaban demasiado desbordados para detenerlos. Tenían lugares favoritos, patrones que repetían porque habían funcionado antes. Y Ridge había pasado suficientes años recorriendo estas carreteras secundarias de Texas, suficientes años prestando atención a los lugares que la gente intentaba olvidar que existían, como para tener un mapa mental de dónde buscar exactamente. La caravana atravesó la noche, con los faros cortando la oscuridad como cuchillos, el rugido combinado de sus motores anunciando su presencia a los campos vacíos y las casas lejanas, y a cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en su camino. Se movían rápido, pero no de forma imprudente. Cada motorista mantenía la distancia y la atención que garantizaba la seguridad de grupos como este a altas velocidades. El aire frío mordía la piel expuesta, lo suficientemente fuerte como para hacerte llorar si lo permitías. Pero ninguno de ellos se inmutó. Ninguno de ellos redujo la velocidad. Esto era lo que hacían. Esto era lo que siempre habían hecho. Aunque el mundo solo viera el cuero y los parches y hiciera suposiciones sobre lo que significaban esas cosas. De vuelta en el bar, Mira se quedó de pie junto a la ventana. La chaqueta de Crow todavía la envolvía, y el vapor se elevaba del chocolate caliente que él había puesto en sus pequeñas manos. Vio cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad. Vio cómo el resplandor rojo se desvanecía hasta que no quedó nada más que la carretera vacía y el recuerdo del trueno. Tenía 7 años. Era demasiado joven para comprender todo el peso de lo que estaba sucediendo. Demasiado joven para conocer las estadísticas sobre cómo solían terminar estas situaciones. Demasiado joven para comprender la maquinaria de la justicia que había fallado a su madre una y otra vez. Pero tenía la edad suficiente para comprender una cosa con total claridad. Los héroes eran reales. Llevaban cuero en lugar de capas, montaban motocicletas en lugar de caballos blancos y a veces tenían cicatrices y voces roncas, y parecían personas a las que se debía temer. A veces eran los que aparecían cuando todos los demás miraban hacia otro lado. A veces eran la diferencia entre una madre que volvía a casa y un niño que esperaba eternamente una puerta que nunca se abriría. Los motores se desvanecieron en la distancia, tragados por la noche de Texas, y Mira, envuelta en una chaqueta que olía a aceite de motor, cigarrillos y algo que le daba sensación de seguridad, se permitió tener esperanza. Se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Esta vez su madre volvería a casa. Esta vez los monstruos no ganarían. Las carreteras secundarias de amarillo se extendían oscuras y vacías bajo un cielo tan vasto que te hacía sentir pequeño. Hacían comprender por qué las personas que nunca habían salido de Texas no podían explicar a los forasteros lo que significaba vivir bajo tanto espacio abierto. Las carreteras serpenteaban a través de matorrales y propiedades abandonadas hacía tanto tiempo que nadie recordaba quiénes habían sido sus primeros propietarios. Pasaban por torres de agua oxidadas, graneros derrumbados y los restos esqueléticos de sueños que no habían sobrevivido a la dura realidad de intentar ganarse la vida en un país implacable. La mayoría de la gente necesitaría horas para registrar un área tan grande, necesitaría mapas y coordinación, y probablemente ni siquiera así encontraría lo que buscaba. Los Ángeles necesitaron 12 minutos. No fue suerte. Ni siquiera fue particularmente complicado. Fue experiencia, del tipo que se obtiene al prestar atención cuando la mayoría de la gente mira hacia otro lado. De comprender que el comportamiento humano sigue patrones, incluso cuando los humanos creen que están siendo inteligentes.
Ridge los guió a través de una búsqueda sistemática que parecía aleatoria para cualquiera que la observara, pero que no lo era en absoluto. Conocía los lugares que la gente utilizaba cuando quería hacer daño a alguien sin testigos. Los conocía porque llevaba 20 años encontrando esos lugares. Porque se había propuesto comprender la geografía de la violencia en esta parte de Texas. Porque cada vez que encontraban a alguien a quien había que encontrar, añadía ese lugar al mapa mental que llevaba consigo de los lugares donde a los depredadores les gusta cazar. Se dividieron en 3 grupos sin necesidad de discutirlo. Cada uno se encargó de una sección de carreteras secundarias que partían del lugar donde trabajaba Margaret. El grupo de Tanks se dirigió hacia el sur, hacia la antigua zona industrial, donde las fábricas habían cerrado en los años 80 y habían dejado edificios demasiado caros de demoler y demasiado inservibles para renovar. El grupo de Miller se dirigió al este, hacia los lechos secos de los arroyos donde los adolescentes solían hacer fiestas antes de que alguien resultara gravemente herido y los padres empezaran a prestar atención. El grupo de Ridge se dirigió al norte y al oeste, hacia el grupo de granjas abandonadas que salpicaban el paisaje como lápidas que marcaban los lugares donde las familias habían intentado, sin éxito, que la tierra les diera frutos. El método era sencillo. Buscar cualquier lugar con 4 paredes y sin testigos. Cualquier lugar alejado de la carretera principal, pero accesible en camión. Cualquier lugar que diera la impresión de estar aislado, pero sin ser tan remoto como para no poder ir y volver rápidamente. Porque hombres como Daniel no eran sofisticados. Eran oportunistas. Utilizaban lugares fáciles de encontrar si sabías qué buscar. Lugares que probablemente habían sido utilizados antes para fines similares. Lugares donde el suelo ya había sido violado por la violencia de otros. Cada minuto que pasaba era otro minuto que Margaret pasaba aterrorizada, atada en algún lugar en la oscuridad, preguntándose si alguien sabía siquiera que había desaparecido. Otro minuto en el que sus muñecas tiraban contra lo que las ataba. Otro minuto en el que escuchaba los pasos que podrían significar que Daniel volvía para terminar lo que había empezado. Otro minuto en el que pensaba en su hija sola y asustada, y tal vez ya resignada de un mundo en el que las madres no volvían a casa. El tiempo no era neutral en situaciones como esta. Era el enemigo trabajando en su contra con cada segundo que pasaba, aumentando las probabilidades de que llegaran demasiado tarde, o de que Daniel entrara en pánico y hiciera algo irreversible, o de que Margaret simplemente renunciara a la esperanza, que a veces era lo único que mantenía a las personas con vida en situaciones imposibles. La moto de Ridge devoraba los kilómetros de camino de tierra, con el faro rebotando sobre los baches y la grava suelta mientras avanzaba más rápido de lo que probablemente era prudente. Detrás de él, otros 3 motociclistas seguían su ritmo, confiando en su criterio, incluso cuando la carretera parecía no llevar a ninguna parte. Pasaron por 2 casas abandonadas. Ridge redujo la velocidad lo suficiente para confirmar que ambas estaban vacías. Las puertas estaban abiertas, dejando al descubierto interiores que habían sido despojados de todo hace años. Pasaron por un viejo silo de grano que se inclinaba en un ángulo que sugería que se derrumbaría por completo con el próximo viento fuerte. Pasaron por una casa móvil que se había quemado hasta quedar solo el armazón. Las vigas negras y metálicas apuntaban al cielo como una advertencia. Y entonces Ridge lo vio. Al principio solo fue un vistazo, apenas visible en el haz de luz de sus faros mientras la carretera curvaba, pero suficiente para que apagara el motor y hiciera una señal con la mano que hizo que los demás se detuvieran inmediatamente detrás de él. La camioneta de Daniel, parcialmente oculta detrás de un cobertizo abandonado junto a una polvorienta carretera secundaria que la mayoría de la gente ni siquiera notaría que existe. El cobertizo tenía unos 30 años, con el revestimiento desgastado hasta adquirir el color de las cenizas y el techo combado en el centro, pero aún sin derrumbarse. Se encontraba en un terreno que probablemente había estado destinado a la agricultura, pero que se había abandonado y convertido en matorral cuando su propietario se rindió, murió o simplemente dejó de preocuparse por él.
el mismo cobertizo donde se había encontrado a otras 3 mujeres a lo largo de los años. Ridge lo sabía porque había estado allí en 2 de esos rescates. Se había quedado en esa misma puerta mirando las secuelas de lo que los hombres hacían cuando creían que nadie los veía. El patrón era tan predecible que habría sido gracioso si no fuera tan trágico. Daniel estaba siguiendo un guión escrito por todos los cobardes que le habían precedido, utilizando el mismo lugar, probablemente creyéndose muy listo, sin comprender que lugares como ese se recordaban, se catalogaban y se comprobaban primero cuando desaparecía una mujer. Estaba siguiendo un guión. Pero esta noche, el guión estaba a punto de cambiar. Esta noche, el final iba a ser diferente porque Daniel había hecho sus cálculos basándose en un mundo en el que Margaret estaba sola, en el que a nadie le importaba lo suficiente como para ir a buscarla, en el que el sistema le fallaría como le había fallado antes. No había tenido en cuenta el medallón que llevaba su hija alrededor del cuello. No había tenido en cuenta una hermandad que se tomaba las promesas en serio. No había tenido en cuenta a los 20 hombres en motocicleta que decidieron que su tiempo había llegado. Ridge apagó los faros y los demás hicieron lo mismo, sumiendo la carretera en una oscuridad solo rota por la luz de las estrellas y el tenue resplandor de la única ventana del cobertizo. Su mano se movió hacia el teléfono, con el pulgar ya marcando mientras desmontaba en silencio. Los demás se dispersaron sin que se les dijera, rodeando el cobertizo en un perímetro amplio que permitiría atrapar a Daniel si intentaba huir. No se trataba de venganza, se trataba de asegurarse de que no escapara, de que no desapareciera en la noche para volver a encontrar a Margaret en 6 meses o un año, o cuando se aburriera del agujero en el que se hubiera metido. El teléfono sonó 2 veces antes de que el operador respondiera, y la voz de Ridge era tranquila y objetiva mientras daba la ubicación y la situación. La policía estaba en camino, pero Ridge no iba a esperar a que llegaran. No iba a esperar a que el sistema que ya le había fallado a Margaret, tal vez, posiblemente, acertara esta vez, porque dentro de ese cobertizo, a una mujer se le estaba acabando el tiempo. Y a veces la justicia no podía esperar a recibir permiso. Ridge apagó el motor a 50 metros, dejando que el impulso llevara su moto hasta detenerse silenciosamente en el arcén del camino de tierra. Detrás de él, los demás hicieron lo mismo. Una parada coreografiada que no dejó nada más que el tic-tac de los motores enfriándose y el susurro del viento entre la hierba seca. A partir de aquí, solo señales con las manos. Un puño levantado significaba parar. 2 dedos apuntando significaban fijar la vista en el objetivo. Una palma plana significaba mantener la posición. Ya habían hecho esto antes, no como ángeles específicamente, sino como hombres que habían visto suficiente oscuridad en sus vidas como para saber cómo moverse en ella, que habían aprendido en una docena de contextos diferentes que a veces la diferencia entre salvar a alguien y perderlo dependía de lo silenciosamente que pudieras acercarte a una puerta. Se movían como fantasmas por el matorral, con las botas, buscando apoyo en un suelo que quería crujir y romperse bajo su peso. Se mantuvieron agachados y se dispersaron en una formación que no era militar, pero tampoco amateur. Ridge se acercó por delante mientras los tanques rodeaban la salida trasera, que sabía que estaría allí, porque los cobertizos como este siempre tenían 2 salidas. Miller y otros 2 se colocaron en ángulos que cubrían las ventanas, listos para actuar si Daniel intentaba escapar. No era imprudencia, era competencia controlada, del tipo que proviene de comprender que precipitarse hace que la gente resulte herida, mientras que la paciencia salva vidas. A medida que se acercaban, los sonidos se propagaban en el aire frío. Una voz en el interior, masculina, áspera, con ese tono particular que la ira imprime en las cuerdas vocales cuando alguien cree tener poder absoluto. Las palabras aún no eran claras, pero el tono era amenazante, cada vez más intenso. El sonido de un hombre preparándose para algo peor de lo que ya había hecho. Y debajo, más suave, otro sonido que hizo que Ridge apretara la mandíbula. Una mujer llorando. No eran sollozos fuertes, sino el tipo de llanto reprimido que proviene de saber que hacer ruido podría empeorar las cosas. Dentro del cobertizo,
Margaret estaba sentada con la espalda apoyada en una viga de soporte, con las muñecas atadas a la espalda, con bridas que ya le habían cortado la piel, lo suficiente como para hacerle sangre. Tenía la cara magullada, un ojo hinchado y cerrado, los labios partidos, el tipo de daños que delataban horas de terror salpicadas de violencia. Estaba agotada, aterrorizada y perdiendo rápidamente la esperanza de que alguien la encontrara antes de que Daniel decidiera que ya había terminado de jugar a ese juego enfermizo en el que creía estar metido. Cuando el ruido de los motores se había acercado unos minutos antes, su corazón se había acelerado con una esperanza desesperada antes de que la realidad lo aplastara. Porque los motores podían significar ayuda, o podían significar que Daniel había llamado a sus amigos, podían significar rescate, o podían significar que su situación estaba a punto de empeorar exponencialmente. Los motores se habían detenido, el silencio se había apoderado del lugar, y ahora Margaret estaba sentada en ese silencio, preguntándose si había imaginado todo el sonido, si el miedo y el agotamiento se habían combinado para crear alucinaciones auditivas, si finalmente estaba perdiendo el contacto con la realidad al que se había aferrado desde que Daniel la había agarrado en el estacionamiento del almacén 7 horas antes. Entonces la puerta explotó hacia adentro. No explotó literalmente. Ridge la golpeó con el hombro en una brecha controlada que sacó la puerta de sus bisagras sin lanzarla al espacio donde podría herir a Margaret. Pero el efecto fue inmediato y abrumador. En un segundo, Daniel estaba de pie junto a Margaret, de espaldas a la puerta, preparándose para lo que fuera que viniera después. Al segundo siguiente, se dio la vuelta para enfrentarse a 6 hombres que habían surgido de la oscuridad como espíritus vengativos hechos carne. Margaret los vio y no entendió. Vio cuero y parches y rostros endurecidos por años que no podía adivinar. Vio hombres que parecían peligrosos, que parecían haber venido a empeorar su situación. Y emitió un sonido que era mitad sollozo y mitad resignación, porque por supuesto, así era como terminaba todo. Por supuesto, no iba a llegar ningún rescate. Por supuesto, el universo solo iba a acumular más horror hasta que vio la expresión en el rostro de Daniel. La conmoción lo invadió como agua fría. El color se le escapó de las mejillas al darse cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, casi de inmediato, la conmoción se transformó en rabia. Porque los hombres como Daniel recurren a la ira cuando se ven acorralados, cuando su control se ve amenazado, cuando se ven obligados a afrontar consecuencias que pensaban que nunca tendrían que afrontar. ¿Quién demonios eres?, gruñó Daniel, tratando de sonar duro, tratando de recuperar el poder que se había evaporado en el momento en que se cerró la puerta. Estás entrando sin permiso. Sal antes de que... La voz de Ridge cortó la bravuconería de Daniel como una navaja. Tranquila, mesurada, absolutamente desprovista de la ira que él sentía, porque la ira te hacía descuidado, y esta situación requería precisión. Tienes 2 opciones. Puedes salir esposado o puedes intentar algo estúpido. En cualquier caso, no volverás a tocarla. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Daniel miró a Ridge, luego a los otros hombres que lo flanqueaban, luego volvió a mirar a Margaret, y algo brilló en su rostro, tal vez el reconocimiento de que había calculado mal. Pero el ego, la ira y los años de salirse con la suya con la violencia le hicieron tomar una mala decisión. Se abalanzó sobre Ridge con un golpe tan descontrolado que era tan predecible como si viniera acompañado de una advertencia por escrito. Ridge lo esquivó fácilmente, agarró el brazo extendido de Daniel y utilizó el propio impulso del hombre para tirarlo de cara contra el suelo de tierra del cobertizo. Todo terminó en cuestión de segundos. Tank estaba allí con bridas antes de que Daniel pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. Le inmovilizó la muñeca con la eficiencia que da la práctica y le mantuvo una rodilla en la espalda para asegurarse de que no se levantara sin permiso. «Quédate ahí», dijo Tank en voz baja. No era una amenaza, solo era información. Lo importante, lo que importaba en cuanto a quiénes eran realmente esos hombres, fue lo que no sucedió a continuación. Nadie pateó a Daniel mientras estaba en el suelo,
Nadie aprovechó la oportunidad para darle la paliza que probablemente se merecía. Nadie cedió a la rabia que habría estado justificada después de ver lo que le había hecho a Margaret. Porque ese no era el código. Eso no era lo que los diferenciaba de hombres como Daniel. La violencia tenía su lugar, pero ese lugar tenía límites, tenía reglas, tenía un propósito que terminaba cuando la amenaza era neutralizada. Miller ya estaba cortando las bridas de Margaret con manos suaves mientras la ayudaba a sentarse correctamente. «Ahora estás a salvo», le dijo en voz baja. «Tu hija nos envió a Mera. Ella está bien, te está esperando». El rostro de Margaret se descompuso al oír el nombre de su hija. El alivio, el miedo y el amor se mezclaron en una expresión que era casi dolorosa de ver. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. No podían soportar su peso después de pasar horas sentada en el frío con la circulación cortada. Tank apartó a Daniel, que seguía atado, mientras Ridge se arrodillaba junto a Margaret con la misma delicadeza que había mostrado con Mira horas antes. La policía llegó 4 minutos más tarde, con las luces encendidas, por la vía de servicio que Ridge había descrito al operador durante varios minutos, lo que en realidad era un tiempo de respuesta impresionante para un lugar tan alejado. Probablemente porque Rich había sido específico sobre el nivel de amenaza y la ubicación, y el hecho de que la víctima necesitaba atención médica inmediata. Verás, no se trataba de venganza. Se trataba de asegurarse de que Daniel nunca tuviera la oportunidad de desaparecer de nuevo, que nunca tuviera la oportunidad de pagar la fianza y desaparecer en la red de violencia de la que procedía, que nunca pudiera escribir su propio final para esta historia. La policía encontró todo exactamente como Ridge había descrito. La víctima localizada y asegurada. El sospechoso inmovilizado y listo para su traslado. Sin uso excesivo de la fuerza. Sin justicia por mano propia. Solo ciudadanos que intervinieron en un delito en curso y retuvieron a alguien para su detención legal. Limpio, legal, el tipo de situación en la que la policía podía hacer su trabajo sin complicaciones porque alguien ya había hecho la parte difícil de encontrar y asegurar la escena. Si crees que los abusadores como Daniel deberían enfrentarse a consecuencias reales en lugar de salirse con la suya por tecnicismos, comenta Justicia para Margaret, para que el algoritmo vea la historia. Asegúrate de que la gente sepa que todavía hay quienes se levantan cuando los sistemas fallan. Porque esto no se trata solo de una mujer en Texas. Se trata de las miles de Margarets que no tienen una hija lo suficientemente valiente como para entrar en un bar lleno de desconocidos, que no tienen un padre, que viajaban con hombres que recuerdan sus promesas. Se trata de asegurarnos de que las vemos, de asegurarnos de que alguien aparece. La sala de urgencias del Hospital Amarillo no estaba acostumbrada a ver una caravana de motocicletas llegar a las 2:01 de la madrugada, con los motores retumbando en el tranquilo estacionamiento como un trueno lejano que se negaba a desvanecerse. Definitivamente no estaban acostumbrados a ver a motociclistas endurecidos negarse a abandonar el lado de un paciente, acomodándose en incómodas sillas de plástico, con una determinación que sugería que ninguna política hospitalaria los iba a mover de allí. La enfermera de noche que salió a explicar el horario de visitas echó un vistazo a la pared de cuero y parches y al niño pequeño que dormía en los brazos de Rich, y decidió que tal vez esa política en particular podía ser flexible esa noche. Margaret fue trasladada en una camilla, consciente pero desorientada. Su rostro era un paisaje de moretones que mañana se verían peor cuando la hinchazón se intensificara. La doctora de urgencias, una mujer de unos 40 años que había visto suficientes casos de violencia doméstica como para reconocerlos de inmediato, trabajaba con silenciosa eficiencia, documentando las lesiones con la cuidadosa precisión que sería importante más tarde en el juicio, administrando analgésicos y comprobando si había signos de daños internos que no fueran visibles de inmediato. No hizo preguntas sobre los hombres que esperaban fuera de la sala de exploración. No era necesario. A veces simplemente sabías cuándo centrarte en el paciente y dejar que el resto se resolviera por sí solo. Mara finalmente se había quedado dormida, acurrucada contra el pecho de Riddich,
con sus pequeños dedos aún agarrados al borde de su chaqueta, con el rostro tranquilo como probablemente no lo había estado en horas. La adrenalina que la había ayudado a superar el frío paseo, la aterradora conversación y la interminable espera finalmente se había agotado, dejando tras de sí un cansancio tan profundo que ni siquiera las brillantes luces y los pitidos de las máquinas del hospital podían mantenerla despierta. Ridge la abrazó con cuidado. Esta niña que había conocido hacía solo unas horas, pero que llevaba la sangre de un hermano al que había querido. Y algo en su rostro curtido se suavizó de una manera que sugería que estaba recordando a otro niño de otro tiempo, recordando lo que significaba que le confiaran algo precioso. Los otros ángeles habían formado un círculo protector en la sala de espera, sin bloquear el tráfico ni causar problemas, sino simplemente estando presentes de una manera que creaba un perímetro invisible alrededor de la sala de examen donde estaban tratando a Margaret. No intentaban intimidar a nadie. Solo se aseguraban de que, si Daniel tenía amigos, si surgían complicaciones, si algo salía mal, habría gente entre el peligro y la mujer a la que prometieron proteger. Tank se situó más cerca de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en todos los que se movían por el pasillo. Miller se había colocado cerca de la entrada por donde llegaban las ambulancias. Crow se había quedado en el bar con instrucciones explícitas de llamar si algo parecía raro. Si alguien venía a hacer preguntas, si había problemas, intentaba encontrarlos desde otra dirección. La doctora de urgencias salió al cabo de 40 minutos, se quitó los guantes de látex y los tiró a la papelera antes de acercarse a Ridge. Lo miró a él, luego a la niña dormida y luego a los otros hombres que la observaban con expresiones que eran a la vez intimidantes y respetuosas. «Se va a poner bien», dijo la doctora en voz baja para no despertar a Mira. Una contusión, una costilla rota, algunas laceraciones que había que limpiar. Nada que no se cure físicamente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Está preguntando por su hija». Ridge se levantó lentamente, acunando a Mira con un cuidado que sugería que ya lo había hecho antes. Quizás con sus propios hijos en alguna vida pasada de la que no hablaba. «¿Podemos verla?» La doctora asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Normalmente limitaría las visitas, pero volvió a mirar a los motociclistas reunidos, a la formación protectora que habían mantenido sin que se les pidiera, a la forma en que se habían organizado alrededor de esta mujer y su hija como un escudo humano. «Creo que tal vez las reglas pueden flexibilizarse esta noche». Cuando Margaret despertó completamente de la niebla de los analgésicos, aturdida y confundida, luchando por orientarse en la estéril habitación blanca que olía a antiséptico y sábanas limpias a máquina, lo primero que vio fueron hombres que nunca había visto antes haciendo guardia alrededor de su hija. 7 de ellos formaban un semicírculo, y su presencia era a la vez imponente y reconfortante. Mera seguía dormida en los brazos de Ridge, segura, abrigada y protegida de una manera que hizo que a Margaret se le encogiera el pecho con una emoción que no podía definir. Ridge dio un paso adelante cuando vio que ella enfocaba la mirada, moviéndose con cuidado para no despertar a la niña. Se detuvo a una distancia respetuosa de la cama, y cuando habló, su voz transmitía el peso de algo que había estado esperando 15 años para ser dicho. «Tu padre cabalgó con nosotros», dijo en voz baja, pronunciando cada palabra de forma deliberada y clara. «Le prometimos que cuidaríamos de su familia. Pero no sabíamos dónde estabas hasta esta noche». Margaret lo miró fijamente, con el rostro magullado, luchando por procesar unas palabras que no tenían sentido, que no podían significar lo que parecían significar. «Mi padre». Su voz sonó ronca, dañada por horas de gritos que nadie había oído. «No lo entiendo. ¿De qué estás hablando?» Ridge metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, desplazándose por las fotos hasta que encontró lo que buscaba. Giró la pantalla hacia Margaret, mostrándole una vieja fotografía. Hombres de pie junto a motocicletas, versiones más jóvenes de sí mismos, con los brazos alrededor de los hombros del otro, en la fácil camaradería de personas que habían pasado por muchas cosas juntas. Y allí,
En medio del grupo, había un rostro que Margaret no había visto en 15 años, excepto en sus propios recuerdos difuminados. Su padre, más joven de lo que ella lo recordaba, más sano, con el mismo chaleco de cuero que llevaban ahora los hombres de aquella habitación, el mismo parche, los mismos colores que lo identificaban como parte de algo que ella nunca había sabido que existía. Nunca me lo dijo, susurró Margaret, y las lágrimas comenzaron a abrirse paso a través del olor antiséptico del hospital, a través del entumecimiento de la medicación, a través de la conmoción de una noche que había contenido más terror, rescate y revelaciones de lo que parecía posible en un solo lapso de horas. ¿Por qué no me lo dijo? Porque te quería, respondió Rich simplemente. Porque quería que tuvieras una vida normal, sin complicaciones, sin las suposiciones que la gente hace cuando sabe que tu padre era un parche. Lo mantuvo separado de ti deliberadamente. Lo mantuvo oculto para que pudieras crecer sin el peso de ello. Pero también te dio algo que lleva ese medallón. Esa era su póliza de seguro, su forma de asegurarse de que, si alguna vez nos necesitabas, te reconoceríamos como uno de los nuestros. La mano de Margaret se movió instintivamente hacia su pecho. Aunque ahora no llevaba el medallón, aunque seguía alrededor del cuello de su hija, donde había estado durante años. Pensaba que solo era una foto, dijo. Solo él y yo. No sabía que significaba nada. Lo significaba todo. Tank habló desde su posición junto a la puerta. Su voz áspera era sorprendentemente suave. Tu padre nos hizo prometer. Nos hizo jurar a cada uno de nosotros que si su familia alguna vez necesitaba ayuda, estaríamos allí. Sabía que encontrarías el camino hasta nosotros si las cosas se ponían realmente mal. Sabía que el medallón sería la clave. Solo esperaba que nunca lo necesitaras. Las revelaciones se posaron sobre la habitación como algo físico, cambiando la naturaleza de lo que había sucedido esa noche, de una bondad fortuita a algo más profundo, algo que tenía sus raíces 15 años atrás, en un hombre que intentó proteger a su hija incluso desde más allá de la tumba. Margaret miró a los hombres que rodeaban su cama de hospital. Esos desconocidos que no eran desconocidos, que llevaban el recuerdo de su padre en sus parches y sus promesas, que habían cabalgado toda la noche porque una niña había entrado en su bar llevando la prueba de que era de la familia. Pero esta historia no termina en una habitación de hospital. Lo que sucedió después, lo que estos hombres hicieron por Margaret y Mira en los meses siguientes. Fue entonces cuando esta ciudad aprendió lo que realmente significa la familia. Fue entonces cuando el rescate se convirtió en algo más que una simple noche de violencia interrumpida y justicia servida. Fue entonces cuando los ángeles demostraron que la protección no se limita a los momentos dramáticos, sino que abarca los días, las semanas y los meses que siguen. Se trata de estar presente cuando las cámaras se apagan y la emoción se desvanece, y lo único que queda es el arduo trabajo de reconstruir una vida que ha quedado destrozada. La mayoría de la gente ayuda en el momento, pero luego desaparece cuando se apagan las cámaras, cuando las publicaciones en las redes sociales dejan de recibir me gusta, cuando la euforia inicial de sentirse bien por haber hecho algo decente se desvanece y vuelve la cómoda rutina de no involucrarse. Los Hells Angels no salen en cámara. No publican en las redes sociales sus buenas acciones ni buscan el reconocimiento de personas cuyas opiniones no les importan. Y, desde luego, no desaparecen cuando termina la parte dramática. Y lo único que queda es el trabajo poco glamuroso de ayudar a alguien a reconstruir su vida. 3 días después de aquella noche de invierno, Rich y Tank se presentaron en la pequeña casa alquilada de Margaret, a las afueras de Amarillo, con un camión lleno de suministros y una ética de trabajo que no cesó hasta que el trabajo estuvo terminado. La casa era del tipo que los propietarios alquilan a personas que no tienen muchas opciones: paredes delgadas, ventanas con corrientes de aire, cerraduras que no detendrían a un adolescente decidido, y mucho menos a un hombre como Daniel. Era todo lo que Margaret podía permitirse con su salario de almacén, mientras intentaba ahorrar lo suficiente para poder mudarse algún día a un lugar más seguro, donde su hija pudiera jugar fuera sin que a Margaret
se le acelerara el corazón cada vez que un coche reducía la velocidad en su calle. Al final de ese primer día, la casa se había transformado. Nuevos cerrojos en ambas puertas, de los que realmente se necesita fuerza para forzar, instalados con placas de refuerzo que se clavan profundamente en el marco. Rejas de seguridad en las ventanas de la planta baja que se pueden abrir desde dentro en caso de incendio, pero que no se pueden forzar desde fuera. Burletes alrededor de todas las puertas y ventanas que impiden las corrientes de aire que hacían insoportables las noches de invierno y imposibles las facturas de calefacción. Ridge incluso arregló el escalón del porche trasero que llevaba meses roto. Margaret había tenido la intención de repararlo, pero nunca había tenido el tiempo, las herramientas o, sinceramente, los conocimientos necesarios para hacerlo ella misma. Pero no era solo la casa. Miller apareció a la tarde siguiente con otros 3 ángeles y suficientes provisiones para abastecer la cocina de Margaret durante un mes. Comida de verdad, no solo ramen y sopa enlatada, sino verduras frescas, carne y el tipo de alimentos básicos que te permiten cocinar comidas de verdad en lugar de simplemente sobrevivir. Pagaron las facturas médicas de la visita al hospital, que a Margaret le habría llevado años saldar. Pagaron el préstamo abusivo que había solicitado 6 meses antes, cuando se le averió el coche. Pagaron el alquiler atrasado que había estado pagando con recargos por demora que se acumulaban más rápido de lo que podía ganar. No hicieron alarde de ello. No querían gratitud ni reconocimiento. Simplemente le entregaron un sobre con los recibos que mostraban saldo cero y le dijeron que se centrara en recuperarse en lugar de ahogarse. Tank utilizó sus contactos para conseguirle a Margaret una entrevista en una planta de fabricación en la que había trabajado años atrás, un lugar con mejores salarios y prestaciones reales, y una dirección que no trataba a los empleados como piezas desechables. Consiguió el trabajo 3 días después, ya fuera por méritos propios o porque Tank había hecho una llamada. Ella nunca lo supo y él nunca lo dijo. Lo que importaba era que, por primera vez en años, Margaret tenía un trabajo que le permitía pagar el alquiler y la comida, y tal vez incluso ahorrar un poco. Un trabajo que no la dejaba tan agotada que apenas podía funcionar. Un trabajo que incluía un seguro médico, lo que significaba que no tenía que elegir entre ir al médico o comer. Y Mayra nunca volvió a ir sola al colegio. No porque los ángeles la siguieran como guardaespaldas o hicieran un espectáculo de protección, sino porque se organizaban en un turno que parecía casual, pero que no lo era en absoluto. Algunas mañanas era Crow, que iba en bicicleta en esa dirección, quien ofrecía a Mira llevarla y le ahorraba así los 20 minutos de camino. Otras mañanas era Miller en su camioneta, quien recogía a Mira y a otros 3 niños del barrio y los llevaba con la tranquilidad de alguien que llevaba haciéndolo toda la vida. Los días en que ninguno de ellos podía hacerlo, la esposa de Riddich, una mujer que Margaret había conocido en el club y que inmediatamente la había adoptado a ella y a Mira en una red de mujeres que entendían lo que significaba sobrevivir a cosas difíciles, pasaba con su sedán, hablando de cosas normales como los deberes y qué había para cenar, haciendo que la protección se sintiera como una amistad en lugar de una obligación. Una típica mañana de martes, 3 meses después de aquella noche de invierno, Mera salió por la puerta principal con su mochila y su fiambrera. La casa a sus espaldas era cálida y segura, y su madre estaba dentro preparándose para un trabajo que no le disgustaba. La mañana era fría, pero soportable porque alguien había arreglado el sistema de calefacción la semana anterior. La moto de Crow ya estaba en marcha en la acera, no directamente delante de la casa porque eso llamaría la atención, pero lo suficientemente cerca como para que Meira pudiera verla. Se subió detrás de él, con el casco ya ajustado a su medida, y recorrieron las calles que despertaban a otro día normal. Sin dramas, sin peligros, solo una niña yendo al colegio y un hombre asegurándose de que llegara sana y salva. En el colegio, los demás niños ya apenas se fijaban. La escolta motorizada de Mayra se había convertido en algo tan normal como cualquier otro padre que llevaba a sus hijos al colegio. Solo otra parte más de la rutina matutina que nadie cuestionaba. Verás, aquí es donde la historia se diferencia de lo que esperas.
Porque Ridge no solo quería que Margaret estuviera a salvo durante una semana o un mes, no solo quería sentirse bien por rescatar a alguien y luego pasar a la siguiente crisis. Quería que ella construyera la vida que su padre nunca llegó a verla tener. Quería que Meera creciera sabiendo lo que se sentía al estar protegida, no porque tuviera suerte, sino porque la familia cuida de la familia. Quería cumplir la promesa que había hecho hacía 15 años sobre una tumba. Una promesa que parecía imposible de cumplir hasta que una niña entró por la puerta de un bar y lo hizo posible. Los ángeles no intentaban ser héroes, solo estaban siendo una familia. Y si está cansado de las historias en las que los héroes ayudan una vez y luego desaparecen, en las que familias como la de Margaret aparecen en las noticias y luego caen en el olvido, en las que la gente habla de ayudar pero nunca cumple cuando se vuelve difícil, aburrido o inconveniente. Suscríbete y comparte esto. Comenta que los verdaderos héroes se quedan. Si crees que cumplir es más importante que los titulares, si crees que la verdadera medida del carácter es lo que haces cuando nadie te ve y no hay recompensa excepto saber que has cumplido tu palabra. 6 meses después de aquella noche helada, Mira se sentó detrás de Ridge en su Harley, con sus pequeñas manos agarradas a su chaqueta, mientras las llanuras de Texas se extendían infinitamente en todas direcciones, con praderas que se extendían hacia horizontes tan lejanos que parecían sugerencias más que lugares reales a los que se podía llegar. El casco que Ridge le había comprado estaba decorado con pegatinas que ella misma había elegido, estrellas y mariposas y una que decía «Futura motociclista» con letras que brillaban al sol. Sus piernas apenas alcanzaban los reposapiés del pasajero, así que Ridge los había ajustado. A medida para una niña de 7 años que estaba aprendiendo que el rugido de un motor podía significar seguridad en lugar de miedo, que el viento en la cara podía borrar los recuerdos que ya no querías llevar contigo. Las salidas de fin de semana se habían convertido en una tradición sin que nadie las declarara oficialmente como tal. Los sábados por la mañana, Ridge aparecía alrededor de las 9:30, después de que Mira hubiera terminado el desayuno y Margaret hubiera comprobado 3 veces que la chaqueta de su hija estuviera bien abrochada. Conducían durante horas, a veces tomando carreteras secundarias que no llevaban a ningún sitio en particular, parando en restaurantes donde las camareras conocían a Ridge por su nombre y empezaban a traer chocolate caliente en cuanto veían a Mira entrar por la puerta. A veces se unían otros ángeles, convirtiendo los paseos en solitario en convoyes que se extendían por las autopistas como obras de arte en movimiento. El cromo reflejaba la luz del sol, los motores armonizaban en ese estruendo particular que solo proviene de las motos diseñadas por personas que entienden lo que conducen. Mera estaba aprendiendo cosas que su madre nunca había sabido, cosas que su abuelo había mantenido ocultas para proteger a su hija, pero que siempre había tenido la intención de transmitir algún día. Estaba aprendiendo el código que unía a estos hombres. No estaba escrito en ningún libro, sino que se entendía de una manera profunda, como los valores se transmiten cuando se viven en lugar de solo hablar de ellos. Lealtad. No la ciega que sigue sin cuestionar, sino la ganada que proviene de estar siempre presente, de ser alguien en quien los demás pueden confiar cuando todo sale mal. Honor. Mantener tu palabra incluso cuando te cuesta, incluso cuando nadie se daría cuenta si no lo hicieras, incluso cuando romperla sería más fácil. Protección, no solo de ti mismo o de las personas que pueden devolverte el favor, sino de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, aquellos que el mundo ha decidido que no importan lo suficiente como para defenderlos. Aprendió estas cosas no a través de lecciones, sino a través de la observación, viendo cómo Ridge trataba al camarero que derramó café sobre su chaqueta, viendo cómo Tank ayudaba a un anciano a cambiar una rueda pinchada en la carretera sin que se lo pidiera. Al darse cuenta de que Miller siempre se aseguraba de que la madre soltera, que vivía 3 casas más abajo, tuviera la nieve quitada antes de levantarse para su turno temprano. Aprendió que ser duro no significaba ser cruel, que llevar ropa de cuero y parches no significaba que no se pudiera ser amable.
que las personas que la sociedad consideraba peligrosas a veces eran las más seguras con las que estar. Y en algún punto de esos kilómetros de carretera de Texas, la risa de Myra sustituyó a sus lágrimas. El sonido que había estado tan ausente de su vida durante tanto tiempo. Una risa auténtica, espontánea y plena, como la de un niño que ya no lleva el miedo como un peso en el pecho, comenzó a llenar los espacios que había ocupado el trauma. Se reía cuando Ridge la dejaba tocar el claxon al pasar junto al ganado. Se reía cuando el viento intentaba robarle las palabras y tenía que gritar para que la oyeran. Se reía cuando Crow hacía imitaciones terribles de personajes famosos en la cafetería e incluso las camareras se quejaban. Margaret los veía marcharse desde el porche de la casa que ya no parecía un escondite temporal, sino un verdadero hogar. Y por primera vez en años podía respirar profunda y plenamente, sin la tensión constante que había vivido en sus hombros desde la primera vez que Daniel le había levantado la mano. Podía ver a su hija alejarse en la parte trasera de una motocicleta con un hombre que, en esencia, era un desconocido hacía 6 meses. Y en lugar de miedo, sentía gratitud, sentía alivio, sentía la paz especial que se siente al saber que tu hija está protegida por personas que se toman esa responsabilidad muy en serio. Ridge me contó una vez, años más tarde, cuando Mayra era mayor, y esta historia se había convertido en la base de quién era ella, algo que se me quedó grabado. Estábamos sentados en el mismo bar donde todo había comenzado, y le pregunté por qué habían llegado tan lejos por una niña que no conocían, por una mujer que no tenía ningún derecho sobre ellos, excepto a través de un padre que llevaba muerto 15 años. Se quedó callado durante un largo rato, como suelen hacer los hombres que eligen cuidadosamente sus palabras. Y luego dijo, no salvamos a Meera aquella noche, ella nos salvó a nosotros. Nos recordó por qué llevamos esta insignia en primer lugar. No para infundir miedo, no para parecer duros o vivir al margen de las normas de la sociedad solo por el simple hecho de hacerlo, para ser los que acuden cuando todos los demás dan la espalda, para ser las personas a las que alguien puede acudir cuando se queda sin opciones y el mundo le ha fallado. Ella nos recordó lo que esto significa realmente. Señaló la insignia de su chaleco, descolorida por los años de sol, lluvia y polvo de la carretera, y continuó. Podemos conducir para siempre, podemos vivir esta vida, podemos hablar de hermandad y lealtad hasta que las palabras pierdan su significado. Pero si no estamos ahí cuando un niño entra por esa puerta llorando, si no estamos dispuestos a dejarlo todo y conducir en la oscuridad para ayudar a alguien que nos necesita, ¿qué sentido tiene? Mera no solo se salvó esa noche, nos recordó por qué estamos aquí en primer lugar. ¿Recuerdas ese medallón? El que lo empezó todo y que guardó un secreto durante 15 años hasta el momento en que tuvo que ser revelado. Mera todavía lo lleva. Todavía lo toca como lo hizo aquella primera noche, cuando estaba aterrorizada y desesperada y esperaba que unos desconocidos la ayudaran. Pero ahora, cuando lo abre, hay una segunda foto escondida detrás de la primera. Ridge la había ayudado a colocarlo, encajándolo con cuidado en el pequeño espacio, asegurándose de que ambas fotos pudieran convivir en ese diminuto trozo de metal. La segunda foto muestra a Ridge y Mira en su primer viaje juntos. Ambos en su Harley, ambos sonriendo a la cámara que sostenía Margaret, cuyas manos por fin habían dejado de temblar lo suficiente como para mantenerla firme. La sonrisa de Myra en esa foto es más grande que el cielo de Texas, genuina y sin miedo. La sonrisa de una niña que había aprendido que el mundo contenía oscuridad, pero también contenía personas que atravesarían esa oscuridad para encontrarte. Daniel fue a juicio 6 meses después, tras pasar ese tiempo en la cárcel del condado, donde su solicitud de libertad bajo fianza había sido denegada en 3 ocasiones por jueces que habían leído el expediente del caso y decidido que era precisamente el tipo de riesgo de fuga que la fianza estaba destinada a prevenir. Las pruebas eran abrumadoras, como rara vez lo son en los casos. Pruebas físicas, documentación médica, testimonios de los ángeles que habían encontrado a Margaret, registros telefónicos que mostraban el acoso de Daniel, un historial de denuncias que de repente cobraban importancia ahora que alguien había llegado hasta el final.
Su abogado de oficio hizo lo que hacen los abogados de oficio cuando su cliente es obviamente culpable. Intentó negociar un acuerdo que pudiera reducir en unos años la inevitable sentencia. Daniel lo rechazó, convencido de alguna manera de que podría librarse de las consecuencias como lo había hecho antes. Se equivocó. El jurado deliberó durante 90 minutos y probablemente la mayor parte de ese tiempo lo dedicó a rellenar el papeleo. Culpable de todos los cargos: secuestro, agresión, retención ilegal, violación de una orden de protección que Margaret había obtenido años atrás y que él había ignorado con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. El juez lo condenó a 15 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 10, lo que significaba que Daniel estaría ya en la mediana edad antes de tener siquiera la oportunidad de convencer a la Junta de Libertad Condicional de que había cambiado. Margaret leyó una declaración de impacto a la víctima que duró menos de 5 minutos, pero que tenía el peso de años. Se puso de pie en el estrado del Tribunal de Amarillo, con las manos firmes, algo que no había sido así 6 meses antes, y se dirigió directamente al juez sin mirar ni una sola vez a Daniel. Habló de los años de miedo, de las mudanzas constantes, de cómo su hija había aprendido a reconocer el sonido de su camioneta antes de aprender a montar en bicicleta. Habló del turno en el almacén del que regresaba cuando él la agarró, de las horas atada en ese cobertizo, preguntándose si Meyera estaría a salvo, del terror de pensar que su hija podría crecer sin madre porque el sistema no había logrado detener a un hombre que todos sabían que era peligroso. No lloró, no alzó la voz, solo expuso los hechos en un tono que los hizo impactar más que cualquier emoción. Y cuando terminó, agradeció a los ángeles por su nombre por hacer lo que el sistema no había podido hacer, por estar allí cuando era necesario, por mostrarle a su hija que pedir ayuda no era una debilidad, sino una forma de sobrevivir. Ese día, la sala del tribunal estaba llena de cuero y parches. Ángeles que habían faltado al trabajo o reorganizado sus horarios para estar allí, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque era importante que estuvieran presentes. Se sentaron en la galería en filas que parecían casi militares en su organización, silenciosos y aún así un recordatorio visible para Daniel de que Margaret ya no estaba sola, de que se había ganado enemigos entre personas que no olvidaban ni perdonaban a los hombres que hacían daño a los indefensos. Los fiscales admitieron más tarde que esa presencia en la sala probablemente influyó en la sentencia del juez, añadiendo probablemente 1 o 2 años a lo que de otro modo habría sido una sentencia más leve. Nadie se quejó. La reacción de la ciudad ante todo esto fue complicada, como siempre lo son las reacciones de las ciudades pequeñas ante los grandes acontecimientos. Al principio hubo miedo, rumores sobre la llegada de bandas de moteros, preocupación por la justicia vigilante, los estereotipos habituales a los que recurre la gente cuando no entiende algo. Las noticias locales cubrieron el rescate con el tono emocionado que utilizan los medios de comunicación cuando no están seguros de si están informando sobre una historia agradable o una ola de delitos. Entrevistaron a vecinos que admitieron que se habían puesto nerviosos cuando empezaron a aparecer motocicletas en su calle. Pero el miedo tiene dificultades para sobrevivir al contacto con la realidad. La gente empezó a darse cuenta de cosas. Empezaron a darse cuenta de que la madre soltera que vivía 3 casas más abajo de Margaret siempre tenía la entrada de su casa despejada después de las tormentas de nieve. Empezaron a darse cuenta de que el anciano veterano que vivía solo y cuyos hijos nunca lo visitaban, de alguna manera siempre tenía la compra en casa y la basura en la acera. Empezaron a darse cuenta de que los adolescentes que solían holgazanear detrás de la tienda, buscando problemas, encontraron otro lugar donde holgazanear después de que Tank tuviera una conversación con ellos que nadie presenció, pero que parecía implicar más orientación que amenaza. ¿Quieres saber algo extraño? Después de esa noche, la delincuencia en esa esquina de Amarillo disminuyó. No de forma espectacular, ni de una manera que se reflejara en las estadísticas o se publicara en los periódicos, pero sí lo suficiente como para que la gente lo notara. Las llamadas por disturbios domésticos disminuyeron,
Los robos con allanamiento de morada se redujeron. El tipo de delitos oportunistas que se producen cuando los depredadores piensan que nadie les ve empezaron a ocurrir en otros lugares y a otras personas, en barrios donde no había un recordatorio visible de que las acciones tienen consecuencias. Y no fue por miedo, al menos no principalmente. Era porque la gente sabía, los agresores sabían, las víctimas sabían, los testigos sabían que si hacías daño a alguien que no podía protegerse, había quienes se asegurarían de que respondieras por ello. El sistema podía fallar, podía ser demasiado lento, o estar demasiado saturado o demasiado dispuesto a aceptar excusas. Pero ahora había un sistema de respaldo, una red no oficial de personas que habían demostrado estar dispuestas a intervenir cuando los canales oficiales fallaban. Los ángeles no pedían reconocimiento, no querían agradecimientos, ni que los llamaran héroes las personas que un año antes cruzaban la calle para evitarlos. Simplemente seguían apareciendo, seguían estando presentes en su comunidad de maneras que importaban, seguían honrando el código que los había unido en primer lugar. Y poco a poco, a regañadientes, la ciudad que los había temido comenzó a respetarlos, comenzó a comprender que lo peligroso y lo protector no eran mutuamente excluyentes, que las personas que llevaban parches que decían que vivían al margen de las normas de la sociedad educada eran a menudo las más comprometidas con las normas que realmente importaban. Proteger a los vulnerables, cumplir las promesas, estar ahí cuando era necesario. Myra tiene ahora 12 años y afronta la escuela secundaria con la confianza especial que da saber que ya ha sobrevivido a lo peor que podía pasar y ha salido fortalecida. Es más alta y su voz ha perdido el tono infantil que tenía aquella noche de invierno, pero sigue llevando el medallón todos los días, sigue tocándolo cuando está nerviosa o pensando intensamente en algo. Margaret se volvió a casar hace 2 años, esta vez con un buen hombre. Alguien que trabaja en la construcción y entrena a un equipo de béisbol infantil y que desde la primera cita entendió por qué ella guardaba fotos de motociclistas en la repisa de la chimenea, por qué ciertos hombres en motocicletas siempre eran bienvenidos en la cena del domingo, por qué el aniversario de una noche terrible se celebraba como una fiesta en su casa. Cada año en ese aniversario, sin falta, los ángeles llegan a su casa. No para recibir reconocimiento o agradecimiento, ni para revivir momentos heroicos, sino solo para ver cómo están Margaret y Mira, para compartir una comida y anécdotas y el sencillo consuelo de las personas que han pasado por algo juntas. Se ha convertido en una tradición, como las cosas importantes se convierten en tradición, no por planificación, sino por aparecer constantemente, por comprender que algunas conexiones no se desvanecen solo porque pasa el tiempo. Mera le dijo a Rich el año pasado que quiere trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica cuando crezca. Quiere ser la persona que ayude a mujeres como su madre a encontrar una salida a situaciones que parecen imposibles. Ya es voluntaria en un refugio local. Demasiado joven para hacer mucho, pero lo suficientemente mayor para comprender lo que significa su presencia. Prueba de que los niños sobreviven a estas cosas, de que hay vida después del trauma, de que la peor noche no tiene por qué definir todas las noches que le siguen. El efecto dominó de una noche sigue extendiéndose de formas que nadie podría haber previsto. Margaret habla ahora en eventos comunitarios sobre la violencia doméstica, sobre los fallos de los sistemas que deberían proteger a las personas, sobre la importancia de las redes comunitarias que acogen a quienes caen en las grietas oficiales. Otras 3 mujeres han dado a conocer sus propias historias porque Margaret tuvo el valor de contar la suya. Y 2 de ellas han encontrado seguridad con la ayuda de los mismos ángeles que la salvaron a ella. Ese letrero de neón sigue brillando sobre el Hells Angels Bar a las afueras de la ciudad. Las mismas letras rojas resplandeciendo en la oscuridad como lo han hecho durante décadas. Pero si miras de cerca en las frías noches de invierno, es posible que veas algo que antes no estaba allí. Una pequeña placa conmemorativa colocada junto a la puerta, de latón pulido regularmente por manos que recuerdan. Simplemente dice, para el padre, hermano, motociclista y protector de Margaret, tu hija encontró el camino a casa. Esto es de lo que trata realmente esta historia.
No se trata de que los motociclistas sean aterradores o duros o vivan al margen de las normas que la sociedad establece en los tribunales y los libros de texto. Se trata de lo que sucede cuando esas normas fallan a las personas que más las necesitan. Cuando los sistemas diseñados para proteger a los vulnerables se sobrecargan, carecen de fondos o simplemente se muestran indiferentes, mujeres como Margaret caen en grietas lo suficientemente grandes como para tragarse vidas enteras. Cada año en este país, la violencia de pareja afecta a millones de personas, y cada año la respuesta sigue siendo inadecuada. Órdenes de alejamiento que no pueden detener a los agresores decididos. Policías que llegan cuando el daño ya está hecho. Tribunales que dan prioridad al procedimiento sobre la protección hasta que es demasiado tarde. Historias como estas son importantes porque revelan verdades incómodas sobre las diferencias entre lo que prometemos a las víctimas y lo que realmente les ofrecemos. Son importantes porque muestran que los sistemas formales, por muy bien intencionados que sean, a veces se mueven demasiado lentamente para personas cuyo tiempo se mide en horas de terror en lugar de semanas de procesos legales. Son importantes porque nos recuerdan que la protección de la comunidad existía mucho antes de la policía moderna, que los seres humanos siempre han encontrado formas de defenderse cuando los canales oficiales fallaban. El verdadero código de clubes como los Hells Angels, cuando son auténticos, cuando operan según principios en lugar de como una empresa criminal, no se basa en la ilegalidad por sí misma. Se basa en una lealtad que va más allá de la conveniencia, en promesas que se cumplen incluso cuando hacerlo te cuesta caro. Se trata de comprender que algunas cosas importan más que seguir las reglas escritas por personas que nunca han tenido que elegir entre la seguridad y la legalidad. No todos los clubes cumplen este código. No todas las secciones operan con honor. Pero los que lo hacen se convierten en algo poco común en la sociedad moderna. Una familia elegida unida por principios que realmente viven en lugar de solo proclamar. ¿Recuerdas cuando Mera atravesó esa puerta? Tenía todas las razones para estar aterrorizada. Todos los mensajes culturales le decían que los hombres que había dentro eran peligrosos. Todos los estereotipos sugerían que había pasado de una situación peligrosa a otra. En cambio, confió en unos desconocidos porque no le quedaba nada más. Porque la desesperación a veces te da claridad sobre lo que importa y lo que no. Y esos desconocidos honraban algo más grande que ellos mismos. Una promesa hecha a un hermano muerto hacía 15 años. Un código que les exigía proteger a la familia, incluso cuando la familia era una niña a la que nunca habían conocido. La creencia de que ser temido no significaba nada si no estabas ahí cuando alguien te necesitaba. La familia no es solo sangre, son las personas que aparecen a las 2 de la madrugada cuando tu mundo se derrumba. La protección no es solo la policía con placas y autoridad otorgada por el Estado. A veces, la justicia viste de cuero y cabalga durante la noche porque alguien tiene que hacerlo, porque esperar a los canales oficiales significa que alguien muere mientras se tramita el papeleo. Y a veces, las personas a las que el mundo te dice que temas son las únicas que aparecen cuando más las necesitas. No porque sean perfectas, no porque sigan todas las reglas, sino porque entienden que hay cosas más importantes que estar cómodas o ser aceptadas o aprobadas por personas que nunca han tenido que tomar decisiones difíciles en situaciones imposibles. Si esta historia te ha conmovido, si crees que Daniel se merecía cada segundo de esos 15 años y que familias como la de Margaret se merecen personas que se queden, no solo que aparezcan una vez para el rescate dramático y luego desaparezcan cuando comienza el trabajo duro. Esto es lo que necesito que hagas. Primero, suscríbete y activa las notificaciones. Historias como esta no se cuentan lo suficiente porque no encajan en categorías claras, porque desafían las suposiciones sobre quiénes son los buenos, porque requieren matices en un mundo que prefiere narrativas simples. Asegúrate de que el algoritmo sepa que quieres más historias reales. Historias sobre personas reales que toman decisiones difíciles, no clickbait diseñado para generar indignación y desaparecer de la memoria 5 minutos después. Segundo, defiende a la familia. Si crees que proteger a los vulnerables es más importante que mantener estereotipos cómodos. Si crees que debemos juzgar a las personas
por lo que hacen cuando importa, en lugar de por su aspecto o las insignias que llevan. Cada comentario, cada interacción, le dice a YouTube que esta historia es importante, que hay una audiencia para el contenido que respeta tu inteligencia y no insulta tu tiempo. En tercer lugar, comparte este video con alguien que necesite saber que todavía hay personas que atraviesan el infierno para mantener a salvo a los demás. Tal vez sea alguien en una situación como la de Margaret, alguien que cree que está solo y sin opciones. Tal vez sea alguien que ha perdido la fe en que las personas se ayuden entre sí. Quizás sea simplemente alguien que necesita que le recuerden que el mundo contiene oscuridad, pero también contiene luz. Que por cada Daniel hay 20 hombres que lo dejarán todo para detenerlo. Cada una de esas acciones es tú tomando una postura contra personas como Daniel. Abusadores que cuentan con el silencio, con sistemas que fallan, con comunidades que miran hacia otro lado porque involucrarse es inconveniente o incómodo o podría complicar su visión ordenada del mundo. Los ángeles no necesitaron tu aprobación aquella noche cuando salieron a la oscuridad. No necesitaron permiso ni reconocimiento, ni que nadie les dijera que estaban haciendo lo correcto. Pero Margaret y Mira, y miles de familias como ellas que siguen esperando a que alguien aparezca, siguen esperando que la próxima puerta que se abra traiga ayuda en lugar de más daño. Necesitan que te preocupes lo suficiente como para dar visibilidad a historias como esta. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Estás en el lado que comparte esto y se asegura de que llegue a alguien que lo necesita? ¿O estás en el lado que observa, se emociona durante 30 segundos y luego pasa a otra cosa sin hacer nada que importe? Imagina esta imagen final. Mara cabalgando detrás de la cresta mientras el sol se pone sobre las llanuras de Texas que se extienden hasta el infinito. Su risa llevada por el viento, genuina, libre y llena de la alegría que proviene de saber que estás a salvo. El cielo se tiñe de colores que solo existen en esta parte del mundo. Naranjas, morados y rojos que te hacen creer en la belleza, incluso después de haber visto la fealdad. El rugido de la Harley es constante bajo ellos. Un latido que dice que estás protegido. Tu familia. Estás en casa. A veces, el trueno que se oye a lo lejos no es una tormenta que se avecina.